Hola familia, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo correcto? Con el gusto de saludarlos. Hoy el programa de hoy se llama ¿qué es políticamente correcto o qué es lo correcto? O sea, ¿quiénes determinan en un sentido qué es correcto y qué es incorrecto? ¿A qué personas les estamos dando el poder de decirnos qué es lo correcto y qué es lo que tenemos que hacer? He recibido muchísimos mensajes, muchos a favor, a raíz de que expresé mi opinión personal y que no lo niego, lo expresé con coraje, pero aquí en un tema muy analítico voy a compartir con ustedes una posición más, digamos, estructurada en ese sentido. Y me empezaron a decir, oye, es que yo pensé que tú ibas a poner en su lugar a esta persona, qué desilusión. Oye, pues yo no sé tú qué esperabas, quisiera que le aventara una bomba en su casa o algo así. No, las cosas se hacen bien y las leyes se utilizan precisamente para hacer lo correcto. No somos cavernícolas ni somos neandertales. Tengo, seguramente la gente que está entrando aquí por el título, tengo un mensaje que yo quiero compartirles y que va precisamente con este tema, pero lo voy a pasar al final, y es un tema y es un mensaje precisamente de este señor Fabián Pasos, pero yo lo voy a pasar hasta el final del programa. Así que si vienes a tirar hate, si vienes a tirar odio, yo lo aguanto, no hay pedo, no pasa nada, pero ve este programa, igual y te puedo sensibilizar un poquito, igual y te puedo esclarecer 2, 3 cosas que te pueden llamar mucho la atención. Analiza el programa y ya después tomarás tú tus propias decisiones. Bueno, el programa básicamente es un análisis que yo hago sobre es una persona que se llama Luis Hernández Asmitia, que es un expolítico y es empresario ahí de Guatemala, y hace una reflexión muy interesante de lo que es a una perspectiva neutral, que es en un sentido lo moralmente correcto, quién dictamina quiénes tenemos la razón y quiénes no tenemos la razón. Entonces él comienza platicando que algunos gobernadores de Estados Unidos, cuando se suben a la tribuna y empiezan a hablar y empiezan a hacer su speech, dicen Amen. Amen viene de las rutas latinas y el significado de Amen es complace, complacer. Entonces cuando él dice Amen, que significa complace, luego suma la palabra anagoman, o sea, y a una mujer, porque supuestamente es moralmente aceptable, pero en realidad las redes sociales suelen en muchas ocasiones ser un arma de dos filos. Pero ¿cuál es el modelo de negocio de estas redes sociales? ¿Cómo funciona el modelo de negocio de las redes sociales? Por ejemplo, ¿cuál es el modelo de negocio de Facebook? ¿Te has puesto a pensar cuál es el modelo de negocio de Facebook? Es poder entender el perfil de las personas con las que estás interactuando para tratar de mantenerlos el mayor tiempo posible en las redes sociales. O sea, generar un tema de adicción, de consumismo. Y esto lo que hace es que la red social, a través de tu consumismo, lo que quiere hacer es entenderte un poquito más a través de tus likes y a través de tus followers o a través de tus comentarios. Estos son datas que le estás dando a un algoritmo de una red social, la cual está empezando a decodificarte. Y empieza a entender qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. El algoritmo, o el famoso algoritmo, empieza a decodificar tus gustos. Y lo que hace
es que esa información la utiliza para poder tropicalizar los anuncios que de una u otra manera tú vas a consumir. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando se empieza a tropicalizar los anuncios en base a la detección del algoritmo de la persona, o sea, en este caso el receptor, pues entonces la empresa, en este caso Facebook, dice, ¿qué quieres promocionar? Si lo promocionas conmigo, te va a ir mejor. ¿Quieres promocionar tu producto? Conmigo te va a ir mejor. Y entonces uno empieza a analizar y empieza a decir, ay güey, puede ser posible. ¿Por qué? Porque Facebook te va a decir, sabes, aquí va a ser tu producto o los anuncios de tu producto muchísimo más eficientes. Porque nosotros ya tenemos decodificada a la gente que sabemos que le gusta este producto. Y asimismo podemos tropicalizar tu contenido, tu producto, tu anuncio, y podemos llegar a su receptor, al receptor correcto. Nosotros vamos a generar ese algoritmo para que tu impacto de publicidad sea mejor. Y entonces uno dice, ay güey, puede ser que ellos tengan razón. Y entonces Facebook te dice, pruébame, te invito a que me pruebes. Mejor aquí le invierto, me sale más barato. Es más eficiente invertir 1,000 pesos aquí que invertir 1,000 pesos en flyers, en espectaculares, en anuncios comerciales, en televisión, en spot de radio. Ahorita, en este momento, me sale mejor invertir en esta red social que me dice que me puede dar pues la gallina de los huevos de oro. ¿En base a qué? En base a un análisis de algoritmo, o sea, una inteligencia artificial. No es el trabajo de poner un espectacular, una persona que salga a repartir flyers. O sea, le estamos cediendo la confianza de mercadotecnia a un algoritmo que nos está diciendo, yo te voy a decir cómo le hagas para ganar más billete. Y entonces, ¿qué es lo que generan? Pues provocan que el empresario, que la persona que controla ese servicio, se vuelva un adicto para poder interactuar más con esas personas que a su vez son adictos. Y entonces generas un círculo vicioso de personas que están todo el tiempo en el consumismo de las redes sociales por diferentes situaciones, pero por una en particular. Esa se llama aspiración. La gente está en redes sociales por aspiración. El yo, el ser humano, quiere ser reconocido todo el tiempo. Quiere ese reconocimiento. Y es muy normal. Es muy normal. Todos queremos un reconocimiento. El niño, el viejo, la señora, cualquier ser humano quiere ser reconocido. Y cuando eso lo reconstruimos en base a likes, a followers, pues ya encontraste el hilo. Ya le diste un mecanismo de reconocimiento a la gente que busque ese reconocimiento. Entonces la gente, mientras más likes, más followers, más vistas tenga, mejor se siente más reconocida, se siente más apapachada. ¿Ustedes para qué creen que existe o que está creado el TikTok? ¿Se han puesto a analizar eso? Bueno, el TikTok está creado para ser un algoritmo de reconocimiento facial. Te voy a dar un ejemplo. Si te impresionó algo o una persona que estuviera llorando porque perdió a su mejor amigo, porque perdió un familiar, porque perdió a su perrito, y eso a ti te genera cierta expresión facial por medio de la camarita de tu teléfono, el algoritmo de TikTok ya reconoció qué es lo que te gusta, ya reconoció qué es lo que te mueve. Y por eso el algoritmo es tan adictivo, porque ese algoritmo te da de comer lo que a ti te gusta consumir. Y por eso ves en TikTok a jóvenes, a niños, a bebitos, a niños, a jóvenes, adultos, a señoras de 40 años bailando en TikTok.
con tal de tener ese reconocimiento que están buscando y que la métrica te la reconoce por medio de likes y followers. Entonces te pones a bailar y de repente tienes 5,000 likes, pues tienes 5,000 personas que te están dando el reconocimiento que te pongas a bailar. ¿Y qué generas en eso? Entonces generas cuestiones aspiracionales para otras personas. Entonces dicen, yo también me voy a poner a bailar, me voy a poner a cantar y voy a hacer mis TikToks. Y si me jala, y si eso ya está teniendo likes, ya fregue. Y así mismo todo eso se convierte en data, se convierte en información. Y así mismo esta información se convierte en un modelo de negocio. No se me desesperen, vamos para allá. Estoy hilando todo el programa para que ustedes vayan entendiendo. Es decir, que para muchas personas el poder decir que yo conozco a la persona que está del otro lado, o que creo conocer a la persona que está del otro lado, les gusta. Y así mismo se les ofrece un producto A, B y C, donde la gente dice, yo conozco a esa persona, me identifico con esa persona, consumo a esa persona. E incluso hasta yo puedo ser esa persona. Es lo peligroso de darle cierto poder a personas que manejan el poder de una manera equivocada. ¿Y para qué se va a usar esto después? ¿Para qué se va a usar toda esta data, toda esta información, todo este contenido, todo este cúmulo de información? ¿Para qué se va a usar? Que no te sorprenda que el día de mañana vayas a ver cámaras por toda la ciudad o por todo el país y que tu C5 vaya a estar centralizado en tu persona. Y así, por medio de las cámaras, vas a saber si va caminando Poncho o si vas caminando tú. Que para allá vamos. Y digitalmente en un metaverso. Para crear una vida digital que no existe. Pero la gente puede usar este tipo de tecnología porque también la tecnología no es mala, la tecnología es buena. En un sentido generacional es bueno. Es parte de una evolución. Es completamente natural que la gente tenga matices y sentimientos de hambre evolutiva. Eso pasa siempre. Y puede ser muy bueno. Y tú lo puedes usar como tú quieras. Puedes usar estas plataformas para ayudar, para hacer las cosas bien. Pero también las puedes usar para otras cosas. O para cualquier cosa. La puedes usar para fomentar el odio, para fomentar el misoginio, para fomentar la violencia de género. Y analizando en todo este tipo de algoritmos y todo este tipo de plataformas, ¿qué está atrás de todo esto? ¿Qué es lo que determina de una u otra manera qué es la moralidad? Y para saber que esa moralidad se está usando con toda esta información. Esa tecnología que la neta agradezco, que nos ha dado una cercanía de medios de comunicación, pero a la vez ha sido peligroso. Porque ¿quiénes son las personas que están atrás de estas redes sociales? Para decirnos a nosotros que sí y que no es moralmente correcto. En la perspectiva de quién está evaluado ese algoritmo para decirnos a nosotros que lo que publicamos y el contenido que nosotros estamos dando es o no moralmente correcto. En el caso de Facebook, ¿quién determina lo que es o no es moralmente correcto? Pues claro, el dueño de la empresa, el CEO. Pero al final del camino, ellos no son tan moralmente correctos. Al final de cuentas, no son la Madre Teresa de Calcuta. El creador de ese algoritmo en Facebook que determina si mi contenido es moralmente correcto o no moralmente correcto, es una persona que crea el algoritmo en base a sus creencias de moralidad. Ya le están agarrando la onda al programa. Y que esta persona, que en este caso es Mark Zuckerberg,
no es moralmente correcto en todo, pero a la perspectiva de él son las políticas de Facebook, que están establecidas por una persona que programa un algoritmo que a nosotros nos dice esto sí es moralmente correcto y esto no es moralmente correcto. Y que esos algoritmos están diseñados por una persona que quizás ni siquiera habla nuestro idioma y ni siquiera conoce nuestra cultura. Pero aún así, aunque no habla nuestro idioma y no conoce nuestra cultura, sí puede determinar en esta red social qué es y qué no es moralmente correcto. Este tipo de agendas globalistas son las que están destruyendo muchísimos de nuestros principios y de nuestros valores. Estas agendas globalistas. Y hoy, ¿qué es lo que sucede? Ya estás empezando a ver las redes sociales atascadas y atiborradas de cosas que van completamente en contra de nuestros valores y de nuestros principios. Pero están ahí. Y aunque van en contra de nuestros valores y de nuestros principios, los vemos y los consumimos todos los días, porque para un algoritmo es moralmente correcto, aunque para ti no lo sea. Y eso no lo determinas tú ni lo determino yo, lo determina una inteligencia artificial creada por una persona que cree que esa moralidad es la correcta y que se las metemos a nuestros hijos y empiezan a ver cosas como el movimiento de Black Lives Matter. No sé si ustedes saben del movimiento de Black Lives Matter. Bueno, les voy a platicar un poquito qué es el movimiento de Black Lives Matter y en qué se transformó, crear o impulsar una agenda progresista en una agenda destructiva, cuando una agenda progresista se transformó para hacer una agenda destructiva. Y la gente, cuando empezó a darse cuenta que ya era una agenda destructiva, empezó a dudar en el tema. ¿Y qué pasó con BLM? Como se empezaron a dar cuenta que era un tema de confrontación, los bloquearon y los dejaron afuera de las redes sociales. Black Lives Matter es un movimiento de gente de color que se llama La vida de los negros importan. Muchas personas creen hasta la fecha que es un movimiento que se realizó por un atropello que tuvieron las autoridades de Estados Unidos con una persona que se llama George Floyd. Y no es así, es un movimiento radicalista que está creado desde el 2013 por un pequeño joven de Estados Unidos que se llama Trayvon Martin. Posteriormente, en el 2020 se retoma el tema de BLM, o sea, Black Lives Matter, para defender la causa de la impunidad de los policías que le quitaron la vida a este joven de George Floyd. Empezaron a mover masas por medio de redes sociales y de repente empezaron, en lugar de hacer una agenda progresista que era un movimiento y un levantamiento en derecho de la igualdad de color, y lo hicieron una agenda destructiva en donde hubieron gente que perdió la vida, instalaciones destruidas, prácticamente un comunismo, así, un movimiento comunista. ¿Y por qué se dan este tipo de cosas? Bueno, porque BLM estaba en contra de Donald Trump. Entonces hicieron un movimiento en donde empezaron a hacer organizaciones criminales en Estados Unidos y lo detecta la gente de Facebook y de redes sociales y dicen, ¡pum!, los bloqueamos. Porque se desvirtuó completamente el tema. Se desvirtuó completamente la causa. Y ahorita vamos a tocar al final del programa que pase el mensaje del señor Fabián Pasos. Vamos a platicar el tema de lo que es desvirtuar cuando una persona desvirtúa completamente la causa. Lo que pasa es que hay muchos temas más que hablar y temas muchísimo más grandes que un movimiento anarquista, si lo quieres ver así. O sea, un movimiento, sin que ustedes me malinterpreten, que empezó siendo un movimiento progresista y que de repente se convirtió en una agenda destructiva.
se desvirtúa la causa y se empiezan a hacer desmanes y se empiezan a quemar y incendiar vehículos, etcétera, etcétera. Y todo esto porque la información de una causa que era algo positivo se convirtió en algo muy malo. Y las redes sociales lo detectaron y dijeron, esto no está bien, y lo bloquearon. ¿Por qué tocó este punto? Porque en este sentido van a decir, pues sí tienen razón las redes sociales. Sí, pero ahorita vas a ver cómo en otras cosas no. Y en este sentido, como todo el tiempo estamos viendo cosas pues que van en contra de nuestros valores, de nuestros principios destructivas, de consumismo, aspiracionales, pues nos olvidamos de temas de verdad importantes y que ni siquiera estamos observando, como son a lo mejor los bonos demográficos de nuestro país, los nuevos jóvenes, el emprendimiento de los nuevos jóvenes y cómo están empezando a desviar un ciclo social o un círculo social, y de repente están empezando a convertir en tiktokers, influencers. Al rato vamos a tener más personas en TikTok, en Instagram, en OnlyFans, que abogados en la calle, que arquitectos en la calle. El continente americano sigue siendo por excelencia a nivel mundial un lugar para cooptar. Empiezas a cooptar empleos, empiezas a cooptar trabajadores, empiezas a generar desarrollo empresarial por todas sus riquezas y todos sus recursos naturales. Por ahí yo, analizando lo que él estaba diciendo, habla sobre que las políticas no están siendo definidas en nuestro país sino por los Big Five. Y entonces yo les voy a decir qué son los Big Five para que empiecen a tener un poco de contexto de qué es un Big Five. Y bueno, un Big Five es un modelo de 5 grandes pasos o factores, le llaman factores o dimensiones. Y el primero es la extraversión, el segundo es la apertura a la experiencia, el tercero es el neuroticismo, el cuarto es la diligencia y el quinto es la afabilidad. Y de aquí ya van a empezar a entender el intro de mi programa. Estos 5 factores o dimensiones son los famosos Big Five. O sea, les voy a dar un ejemplo de los Big Five con la cuarta y la quinta fase de los Big Five, para que ustedes ya empiecen a contextualizar un poco más. Y ok, la diligencia, que es el cuarto factor o la cuarta dimensión del Big Five, está asociada a el perfeccionismo, la diligencia y al comportamiento obsesivo compulsivo e introvertido, o si tienes tendencias altas de extroversión. Es decir, cuando tú eres una persona diligente, o sea, digamos en un nivel que tienes alta diligencia, en el Big Five eres una persona que tienes alto contenido a la extroversión. O sea, si tienes bajos niveles, digamos, de diligencia, eres una persona introvertida. Y si tienes altos niveles de diligencia, eres una persona extrovertida. De aquí viene el quinto paso bien interesante, que habla sobre parte de quiénes son los que nos dicen qué es lo que es moralmente correcto. Y es algo que se llama afabilidad. ¿Qué es la afabilidad? La afabilidad es el balance entre nuestros intereses personales y los intereses de las demás personas. Aquí haciendo un balance propiamente de una persona que tenga una alta afabilidad, quiere decir que es una persona que se interesa por los demás, que le preocupan los demás, que toma en cuenta los comentarios de las demás personas y que de verdad le interesa aportar a las demás personas y no le duele ayudar. Esa es una persona que tiene altos niveles de afabilidad. Y cuando tienes niveles bajos de afabilidad, por ejemplo, Mafián TV, que tiene niveles bajos de afabilidad, es una persona que pone sus intereses personales por el interés personal de los demás, y que para conseguir esos intereses personales puedes mentir, puedes humillar,
puedes crear odio, puedes insultar a las personas, puedes denostar, ser misógino. Este tipo de personas que tienen una baja afabilidad no tienen topes en la vida. Son personas que con tal de conseguir un reconocimiento económico, personal, público, ellos pueden llegar hasta las últimas consecuencias. Y que en un cuadro del Big Five, en un estado de afabilidad, tienen un nivel bajo de afabilidad. O sea, son unas personas extremadamente egoístas. Ahora, después de analizar los temas de los Big Five, porque así es como se comportan muchísimas personas en los medios de comunicación y en las redes sociales, que son las personas que supuestamente o entre comillas determinan qué es lo que es moralmente correcto y qué es lo que deja de ser moralmente correcto. O sea, no hay una dialéctica, no hay nada más que su visión de lo que es la moralidad correcta y la moralidad incorrecta. Ok, antes, ¿quiénes definían lo que era la moralidad correcta y la moralidad incorrecta? Las televisiones, los grandes corporativos, los grandes medios de comunicación, las revistas, los periódicos. ¿Quiénes hacen esto? ¿Quiénes son ahora los grandes consorcios empresariales que determinan qué es lo que es moralmente correcto? Entonces nos fuimos desde el punto A hasta el punto B, que son las empresas que están afuera de nuestro país, afuera de nuestra cultura, de nuestro lenguaje, que son las que determinan a nivel global, o sea, en una agenda globalista, que están en todos lados, cómo yo me puedo venir a adjudicar ciertas cosas que me interesan. Es decir, anteriormente, por darles un ejemplo, y esto no tiene un contenido apólogo, pero cuando Estados Unidos quería petróleo, pues ¡boom! Y tenía petróleo. Entonces atacaba a otro país y tenía petróleo. Hablamos el otro día hablamos sobre el tema de la monarquía. Y yo expresé abiertamente que yo no estaba a favor de la monarquía, que yo creía en la democracia, que yo creía que en el 2022 ya no estábamos en un mundo en el cual estuviéramos viviendo bajo una dictadura como en el caso de Corea o como una monarquía como en el caso de Gran Bretaña. Yo dije que yo creía y creo fervientemente que debería de haber una democracia. Yo creo en la democracia, pero eso es lo que yo creo que es lo moralmente correcto. Pero a lo mejor para la gente de Gran Bretaña no es lo moralmente correcto. Eso, ¿por qué? Porque en un entorno geosocial ellos han vivido de una manera y de una forma en donde ellos a lo mejor creen que eso es lo moralmente correcto, a pesar de que yo piense otra cosa. Y aquí no hay una balanza, sino simplemente diferencias de opinión culturales. Pero a lo mejor para un algoritmo es moralmente correcto o políticamente correcto. Y si tú le preguntas a la gente de África si está de acuerdo con las colonias inglesas, te van a decir que moralmente correcto y políticamente correcto ellos no están de acuerdo. No quiero hacer mucho apologismo porque me van a desmonetizar el video. Pero esa es ahí donde yo quiero hacerles entender que a lo mejor para la gente de Corea tener un dios o pensar que un dictador es un dios es moralmente correcto. Para mí no lo es. ¿Quién determina en esa balanza qué es lo que es moralmente correcto? Bajo este análisis y bajo qué expectativas, por ejemplo, en la política y en el gobierno de México y en el gobierno de los países, ¿quiénes determinan qué es lo políticamente correcto? El gobierno. Y una justicia, quien determina en un sentido lo que es moralmente correcto, una fiscalía, un juez,
un dictamen, una palanca, un buen abogado, un cuate en la PGR, un cuate en el Senado de la República. A lo mejor para los fiscales de Nuevo León, moralmente correcto, sí está bien que se hayan hecho güeyes y que estén tapándolo del caso de Devani, y para ellos es política y moralmente correcto. Para mí no lo es. Para mí es algo bajo, para mí es algo que no se puede encubrir, para mí es algo que no tiene perdón de Dios. Para mí, la Fiscalía de Guadalajara, cuando dijo que Luz se había prendido fuego sola, ¿quién determinó lo que era moral y políticamente correcto? Un pinche juez fue el que lo determinó, y ahí quedó el caso, y ahí murió el caso. ¿Por qué una persona? ¿Por qué un juez? ¿Por qué un fiscal? ¿Por qué un vocero de gobierno dijo que eso para ellos era lo correcto? Y ahí se acabó el tema. Ahí se acabó el tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te dicen los gobiernos, los políticos, qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. ¿Qué es lo que puedes decir y qué es lo que no debes de decir? ¿Qué es lo que puedes pensar y qué es lo que no debes de pensar? Y en un sentido intrínseco de la palabra, siempre quieren que tú escuches lo que para ellos es moralmente correcto. Porque si tú agarras y tienes algo que para ellos no es moralmente correcto, si yo subo mi video y para YouTube esto no es moralmente correcto, me van a bloquear mi video, me lo van a desmonetizar o me lo van a limitar. ¿Por qué? Porque el algoritmo va a decidir si lo que yo estoy diciendo es moralmente correcto. Es como lo que pasó en Twitter, cuando bloquearon la cuenta de Donald Trump. Bloquean la cuenta de un presidente de los Estados Unidos, pero no bloquean las cuentas de terroristas y de gente atacando a otros lugares y a otras personas, porque para el algoritmo correcto era sí dejar a los terroristas, pero no dejar al presidente Trump. ¿Quién lo definió? Un algoritmo. Métanse a Facebook para que vean cuántas páginas que venden sustancias y que proponen en actos ilícitos siguen abiertas. ¿Cómo es posible que si yo subo un video, a lo mejor diciendo estamos en contra del maltrato animal, a mí el algoritmo lo detecte moralmente incorrecto y me bloquee, y una persona que está vendiendo sustancias ilegales por medio de redes sociales no la bloquee? Porque el algoritmo detecta que el que yo ponga el maltrato animal es moralmente incorrecto, pero que alguien venda sustancias ilegales en redes sociales es moralmente correcto. Lo define un algoritmo. ¿Se dan cuenta? Y todo eso, ¿por qué es? ¿Por qué te bloquean? ¿Por qué te meten strikes? ¿Por qué te suspenden tus canales? ¿Por qué te bajan las publicaciones? ¿Por qué te las monetizan y desmonetizan? Bueno, simple y sencillamente porque violas las políticas establecidas dentro de una red. ¿Pero cuáles políticas? ¿Cómo? ¿Cuáles son tus políticas? ¿Quién determina esas políticas? ¿Quién crea esas políticas? ¿Quién decide si esas políticas son moralmente correctas? Esas personas nos están diciendo por medio de un algoritmo y por políticas de estas redes sociales que es moralmente aceptable. ¿Qué más hay detrás de estas personas? ¿Qué hay detrás de estos famosos algoritmos? Porque es normal. Simplemente con que nos digan que hay 38 géneros y esa agenda globalista que hoy está imperando en nuestros países son las que determinan quiénes van a ser los próximos políticos en turno. Eso es lo que verdaderamente está pasando. Hoy tenemos un gobernador electo, Samuel García, porque su elección popular fue basada en likes, en vistas y en followers. En una empresa multibillonaria, manejada por 5 cabrones, por 5 personas, a nivel mundial, que son las que nos dicen que es moral e inmoralmente correcto. Y entonces ellos se convierten en el dueño de la información. Y así
Mark Zuckerberg se puede convertir en el hombre más millonario del mundo, así, sin pedos, con las datas de todos nosotros, porque eso le da a él el control, y el que tiene el control de la información tiene el control del poder. Pero vamos más allá de eso. ¿Quiénes son los que dicen a quién mires y a quién no mires? Por un algoritmo tú puedes ver una persona, tú puedes ver a alguien, puedes ver su contenido. ¿Por qué? Porque tiene likes, porque tiene followers. No importa si su contenido es bueno o es malo. Eso lo decide el algoritmo. El ser humano a nivel electoral también así funciona, así es. Quieren estar con los ganadores y supuestamente por eso votan con el corazón. Podemos concluir que estas grandes empresas son las tomadoras de decisiones. Y no hay pedo. Mañana serán los influencers. Y el día de mañana le van a decir, pásele señor influencer o señor presidente. Y dentro de estas redes sociales también hay personas que no tienen ese alcance de poder como lo tiene el algoritmo, ni tienen ese nivel cultural que otras personas tienen como para poder entender y discernir la información que se te está dando. Y entonces me dice una persona, oye, lo que pasa es que Mafián también te dijo mandilón. ¿Y por qué no le pides ayuda a la psicóloga para que te ayude con tu tema de mandilón? Y entonces yo te diría a ti que primero me definas cuál es tu contexto y tu definición de mandilón. Porque moralmente correcto, para una persona, la mujer tiene que estar en la cocina, tiene que lavar la ropa y tiene que atender al marido, llevar a los niños a la escuela. Moralmente correcto para él es eso, porque el hombre es el predominante. Eso se llama machismo, pero para ese nicho, para ese segmento de esas personas, moralmente correcto es eso. Pero a lo mejor para mí no. A lo mejor para ti moralmente correcto es que una persona, yo me imagino que tú visualizas un mandilón como un tema de una persona que tiene un mandil y que está haciendo la comida y que saca la basura y que va a comprar los jitomates y que le pega a su mujer y que está bajo un yugo, una dictadura dentro de una relación. A lo mejor quiero yo entender que para ti esa es tu definición de mandilón y para ti esa es tu visión moralmente correcta de ser un mandilón. Pero a lo mejor habemos otras personas que podemos pensar que las personas que promueven la solidaridad y la unión en una pareja, que piensan en que nadie es más que nadie, que piensan en que somos un equipo, en el que uno puede aportar una cosa, el otro puede aportar otra cosa como equipo, porque ya no estamos en la era de las cavernas. Porque quizás para mí la definición que tú supuestamente me quieres hacer entender es que por apoyar a tu pareja, por apoyar a tu familia, porque los dos en un sistema, en un sentido de participación en equipo, tratemos de llegar a una meta en común. Y yo en un sentido de respeto, sin violencia de género, sin discriminación, sin misoginio. Para mí, ella tiene el mismo respeto que yo. Y es tan importante lo que ella hace como lo que yo hago. Y nosotros como familia hacemos una integración para un bien común. El sentido de solidaridad y de unión de pareja, para mí puede ser lo que es moralmente correcto. Para ti a lo mejor no. A lo mejor a ti te gusta que te peguen, a ti te gusta que te traten mal, a ti te gusta que te insulten, etcétera. Yo te invitaría a que ahorita te fueras así, neta, al baño. Vete al baño. Párate enfrente del espejo de tu lavamanos y vete enfrente del espejo. ¿Qué ves? Pues una mujer, ¿no? Y probablemente tengas mamá. Y probablemente tengas hermana. Y probablemente tengas hija. Ojalá que en la vida
en tu descripción de mandilón te llega a tocar uno. Te llega a tocar una persona que para ti es mandilón, que te apoye, que esté contigo en las buenas, en las malas, en las peores, en la riqueza, en la pobreza, en el hospital, que esté contigo levantándote cuando te caigas, que esté contigo dándote porras cuando tú te gradúes de la escuela, que te ponga el hombro cuando tú llores, que cuando tú laves los trastes él te ayuda a cocinar, que los dos se vayan a hacer juntos el mandado, que se vayan a ver una película al cine. Ojalá que encuentres a ese mandilón, porque si en un sentido de lo que es moralmente correcto para ti es que un hombre tiene que insultar, denostar, pegarle a su mujer, violencia de género, minimizar su trabajo, minimizarla como persona, yo no quiero ser esa persona, Yo no quiero ser esa persona. Lo que pasa es que lo entiendo porque sé de dónde vienes. Sé de dónde vienes. Sé a quién sigues. El problema es que tú no sabes a quién sigues. ¿Quieres saber a quién sigues? ¿Quieres saber a quién tanto estás defendiendo? ¿Por quién estás borregueando para venir aquí a la caja de comentarios a insultar y decir esas pendejadas? ¿Quieres decir a quién estás protegiendo y a quién estás endiosando? Te voy a enseñar a quién estás endiosando. A esta persona es a la que tú estás endiosando. A esta persona. Dice, sí, es una reverenda mamada. Pese el caso solito, se va a pagar. Lo que quiero es que pase otra cosa ya más perra. Y ALB Devani, o sea, la verga Devani. Créeme, Devani es un caso increíble, pero la banda lo va a pagar solito. Y ni se diga del papá. Créeme, si el papá fuera más chingón, ese caso se soluciona en putiza. Pero justo ese malestar que tengo con el caso es por culpa del padre todo, güey. Este güey es al que tú estás endiosando. A esta persona es a la que tú estás endiosando. A una persona que fomenta la violencia, que en vivo dijo, váyanse a atacar el canal de mi pareja, y que fomentó la violencia, y que se burló de ella, y que habló mal de nosotros, porque tiene un micrófono y porque está en la comodidad de su estudio y porque estaba en su campo de fútbol. Y de una manera muy cobarde, este güey hizo eso porque este güey es lo que hace. Y entonces dice, él no es una persona de fiar. Y porque él dice, o para su percepción, eso es lo moralmente correcto, ¿tú se lo vas a comprar? ¿Tú se lo vas a creer porque él dice que esto es moralmente correcto? Entonces, si te dice que es moralmente correcto que te avientes un precipicio, ¿lo vas a hacer? Porque un irresponsable con un micrófono te está diciendo que eso es lo correcto y que lleva más de 110 programas hablando de este tema y lleva más de 30 programas hablando mal del Señor y se cansa de hablar mal del Señor porque está ardido porque lo mandaron a la chingada. Entonces, ¿eso para ti es lo moralmente correcto? Ese es el problema. Que lo moralmente correcto para ti no puede ser lo moralmente correcto para mí. Esa es mi perspectiva de las cosas. No quiere decir que yo tenga la verdad absoluta. Lo estoy haciendo desde un análisis documentado. Me documenté para poder compartir esta información y tratar de hacer una dialéctica habitualmente para poder romper esos esquemas y esos paradigmas de lo que es o no es moralmente correcto. Siempre tiene que haber dos factores. Uno, la dialéctica. ¿Qué es dialéctica? Cuando yo tengo una hipótesis de algo y tú tienes una antítesis de algo, lo dialogamos para llegar a un punto en común, poder llegar a un entendimiento y generar una síntesis. Entonces esa plática y esa conversación que nosotros estamos teniendo le está dando un sentido y estamos llegando a un punto. Cuando tú hablas con una persona que no quiere tener dialéctica
porque cree que es el dueño absoluto de la verdad, porque tiene niveles muy bajos de afabilidad, muy bajos de afabilidad. Es imposible dialogar con una persona así. En este sentido, lo moralmente correcto no lo debe decir una red social, ni lo debe decir una persona responsable con un micrófono o con un programa de televisión, ni lo debe de decir un algoritmo. Lo tenemos que entender y decidir nosotros por sentido común. Hacerle daño a los perros no está bien por sentido común. Moralmente no es correcto. La violencia de género, el insulto hacia la mujer, el misoginio, el fomentar el odio, no está bien. No está bien que agarres y que pongas en una red social donde debes y tienes la responsabilidad de informar a las personas de diferentes situaciones, tanto en el medio del espectáculo como cosas que están pasando, y que vengas y les digas, es que otras personas están lucrando cuando tú eres el mayor pinche lucrador de esto. No puede ser posible. Y el problema es que las personas que consumen esto, los borregos que consumen esto, están idiotizados y no se dan cuenta que esta persona les está diciendo que eso que él está diciendo es lo moralmente correcto y no es así. Entonces es cuando tú empiezas a apoyar algo que crees que moralmente es correcto, pero que va contra tus valores y tus principios. Porque esa chava que me dijo eso, pues es mujer. Entonces no puede ser posible que una mujer vaya en contra de una mujer o contra los derechos de una mujer. O sea, que apoye que una persona sea misógina, no es posible. Porque eso moralmente no es correcto, pero para ti probablemente sí lo sea. Es un debate que nunca terminaríamos. Necesitas tener un nivel alto de percepción para poder entender este tema. Alto. Si eres una persona que consumes a Fofo Márquez, que consumes este señor, el innombrable, y que consumes lo primero que te pongan enfrente y que digas, no, pues yo voy a vivir el TikTok y todo, güey, este no es tu canal. Este no es tu canal, definitivamente. Bueno, yo me despido con una historia interesante. Ya saben que me gusta platicarles historias. Y esta es la historia sobre una persona. Está muy interesante esta historia, vale la pena. Una ocasión un granjero está trabajando en la granja, está haciendo las actividades cotidianas y empieza a escuchar a lo lejos el grito de un niño. Entonces el granjero se acerca a donde estaba escuchando el grito y empieza a ver un niño que se estaba sumergiendo en el lodo, a punto de ahogarse, y tenía el lodo casi hasta el cuello. Entonces ya no podía salir, el niño se iba a morir. Entonces el granjero lo salva a este niño. Esto fue en Escocia. Entonces el padre de este niño, que era un señor muy acaudalado, llega a la granja a decirle al granjero, oiga, no tengo palabras para agradecerle que usted haya salvado a mi hijo. Le agradezco que usted haya salvado a mi hijo. ¿De qué manera yo le puedo pagar el haber ayudado a mi hijo? ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo le puedo agradecer? Y el granjero le dice, mire señor, yo no le puedo pedir dinero por algo que para mi percepción era lo correcto. Volvemos a lo mismo, lo moralmente correcto. Dice, señor, permítame por favor ayudarle. Entonces en ese momento va saliendo el hijo del granjero. Y el señor acaudalado, le dice, bueno, entonces, por favor, deme la oportunidad de darle a su hijo una educación de calidad como la que puede llegar a tener mi propio hijo, el que usted acaba de salvar la vida. Este señor acaudalado se llamaba
Randolph Churchill. Y entonces el niño lo mandan a una escuela en Londres. Ese niño crece y se vuelve un biólogo. En 1928, por un error, descubre un hongo que se llama penicilina o penicillium. Bueno, ese niñito que salvó el granjero, se llama Sir Winston Churchill. Para quien no saben, Sir Winston Churchill fue el primer ministro de Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial. Tuvo una participación muy importante para poder vencer a los alemanes. Este señor acaudalado llevó a este jovencito de nombre Alexander Fleming a St. Mary Hospital de Londres. Y posteriormente, cuando descubre la penicilina, Alexander Fleming, en los años 40, Winston Churchill, o la leyenda dice que Winston Churchill se enferma y que logra salvarse la vida gracias a la penicilina. Entonces, a este joven, a Sir Winston Churchill, lo rescató el papá de Alexander Fleming y posteriormente el descubrimiento de la penicilina de Alexander Fleming. Las malas lenguas dicen que no fue así, que Winston Churchill se salvó por un medicamento que se llamaba sulfamina, que era de una empresa de Bayer, sí, la empresa alemana, y que no podían decirle a los soldados en la Segunda Guerra Mundial que Sir Winston Churchill había sido salvado por la sulfamina. Por lo tanto, algunos dicen que tuvieron que inventar la historia de la penicilina para que los soldados ingleses agarraran más motivación y fueran a pelear a Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esta es la historia de Alexander Fleming y de Winston Churchill. Dos personas que fueron muy importantes en la historia de la humanidad, completamente la historia de la humanidad. La penicilina ha salvado millones y millones y millones de vidas. Sí, la penicilina fue un accidente, fue un error. Él dejó unas pruebas, se fue de vacaciones y cuando regresó descubrió el hongo de la penicilina. ¿Qué hubiera pasado si ese niño no lo hubieran salvado y no hubiera existido Winston Churchill? ¿Qué hubiera pasado si ese acaudalado no hubiera llegado a agradecerle al granjero y no hubiera existido Alexander Fleming? El mundo definitivamente sería otro. Y bueno, esas son las pequeñas cosas de la historia, las pequeñas coincidencias de la historia, que se haya creado la penicilina y que hayamos tenido a Winston Churchill, que fue una persona muy importante y punto vital en la Segunda Guerra Mundial. Así de chiquito es el mundo. Sin más, familia, yo los dejo. Si te gustó mi contenido, dame un like y suscríbete a mi canal. Y si no te gustó, no hay problema. Gracias por verme hasta el final. Yo los dejo. Nos vemos mañana. Cuídense. Chao.